coma con complementos que afectan a toda la oración. Ya hemos visto que algunos complementos no dependen del verbo, sino que dependen de otras clases de palabras como sustantivos, adjetivos, etc. Pero no hemos terminado con los complementos. Existe otro tipo que no depende de ninguna de las palabras de una oración. No, señor. Afecta a toda la oración en su conjunto. Estos complementos, la ortografía nos manda que los aislemos con comas para marcar su condición especial. Típicamente aparecen en posición inicial del enunciado. Te voy a mostrar un ejemplo para empezar y después voy a ir explicando poquito a poco qué son estos complementos y cómo los puedes reconocer. 105. Sinceramente, no entiendo qué ha visto mi suegra en ese futbolista. En este ejemplo, sinceramente es un complemento. ¿Pero de quién depende este sinceramente? No depende del verbo entender, porque yo puedo entender las cosas bien, mal, mejor, peor, completamente, en parte, pero me es imposible entender sinceramente por mucho que lo intente. Tampoco depende del verbo ver. Mi suegra puede ver algo, puede no ver nada, pero no hay forma humanamente posible de que vea sinceramente. Y naturalmente no depende ni de suegra ni de futbolista. ¿De quién depende? Depende de otro verbo que está implícito en todo enunciado. Voy a hacerlo explícito en el ejemplo 106. Te digo, sinceramente, que no entiendo qué ha visto mi suegra en ese futbolista. Un enunciado es siempre algo que le dice una persona a otra persona. En este caso concreto es algo que yo te digo a ti. Por eso siempre le vas a poder anteponer la estructura te digo que. Te digo que otras veces va a ser les digo que, les decía que. A veces vas a tener que adaptar el tiempo verbal y los pronombres. Pero esa estructura siempre va a estar ahí. Y ese verbo decir es el que permite explicar algunos de los complementos que afectan a toda la oración. Estos complementos, algunos de ellos, no se refieren a las cosas que te digo, sino a la forma en que te las digo. Por tanto, el secreto de nuestro adverbio, sinceramente, no lo vas a descubrir en los hechos que se presentan en el enunciado. La clave está en la forma en que yo, que soy el hablante, te digo eso a ti, que eres mi oyente. Y ahora todo encaja, porque yo sí que te puedo decir las cosas sinceramente, te las puedo decir en confianza, te las puedo decir aun a riesgo de resultar impertinente, te las puedo decir de multitud de maneras. La estructura te digo que te va a resultar útil para identificar algunos complementos antepuestos que tienes que separar con coma. Vamos a comprobarlo con el ejemplo 107. Con respecto a los resultados de tus análisis, lo mejor es que conciertes una cita con tu médico. ¿Ves que he separado con coma con respecto a los resultados de tus análisis? El complemento con respecto a los resultados de tus análisis no depende del verbo ser, tampoco depende del verbo concertar, no depende de ninguna de las palabras que están presentes en el ejemplo. Vamos a probar otra vez a explicitar ese decir de la enunciación. En 108 tienes, te digo con respecto a los resultados de tus análisis, que lo mejor es que conciertes una cita con tu médico. Y ahora sí, ahora todo está claro. Pero no hemos terminado la tarea. Tenemos que ocuparnos de otro tipo de complementos que también afectan a toda la oración, pero que no vamos a poder explicar mediante este decir que acabamos de descubrir hace un momento. Vamos con un ejemplo diferente. 109. Muchas veces ganar a la lotería no da la felicidad. El complemento muchas veces no depende del verbo ganar. El ejemplo que estás viendo ahí significa que ganar a la lotería no es garantía de felicidad y que además esto es un hecho frecuente. Yo podría hacer depender muchas veces del verbo ganar. Esa construcción es posible, pero el significado va a cambiar completamente. Lo tienes en el ejemplo 110. Esto ya es otra cosa.
Ganar a la lotería muchas veces no da la felicidad. Lo que estoy expresando en este caso es que uno puede ser infeliz por mucho que le toque la lotería 10, 15 o 20 veces. A mí me puede tocar la lotería una vez y no soy feliz. Me toca 3 y sigo sin ser feliz. Me toca 20 veces y no soy feliz. Pero eso no es lo que quería yo decir en mi ejemplo de partida. Y la prueba con te digo que tampoco me soluciona el problema. Voy a intentar aplicarla por si acaso. La tienes en el ejemplo 111. Te digo muchas veces que ganar a la lotería no da la felicidad. Sí, es posible decirte las cosas muchas veces, pero tampoco es lo que quería yo expresar inicialmente. Aquí estoy dando a entender una idea de insistencia, que te lo digo una vez, te lo digo otra, te lo digo otra. No es eso. Mi complemento está huérfano de padre y madre, pero no desesperemos porque no todo está perdido. Vamos a probar con una estructura diferente a ver si nos soluciona el problema. La tienes en 112. Sucede muchas veces que ganar a la lotería no da la felicidad. Y ahora sí, ese muchas veces tiene que ver con la forma en que suceden las cosas. Y te voy a explicar, voy a intentar condensar en 5 minutos algo que a la lingüística le costó siglos entender. En un enunciado pueden aparecer 3 tipos diferentes de complementos, dependiendo del nivel en que se sitúan esos complementos. Algunos dependen del verbo o de alguna de las palabras que aparecen en el interior de la oración. Estos son los complementos normales y corrientes, los de toda la vida, los que siempre se han conocido, los que nos explicaban en el colegio. 113. Merendé chocolate. Y ahí el complemento chocolate depende claramente del verbo merendar. Este problema, la gramática tradicional lo tenía resuelto desde la antigüedad. Otros complementos, en cambio, tienen que ver con el acto de la enunciación, o sea, con el acto de decir las cosas. Se refieren a la forma en que yo como hablante te digo las cosas a ti, que eres mi oyente. Y ahí es donde entran los complementos que hemos visto al principio de este apartado. Estos complementos que se refieren al te digo que está implícito en todo enunciado y que siempre puedes hacer explícito. Cuidado. Aquí es donde se sitúan a menudo expresiones como francamente, con respecto, sin ánimo de ofender, entre tú y yo, aun a riesgo de ser molesto, etcétera, etcétera, etcétera. Digo a menudo porque después esas mismas palabras o expresiones pueden aparecer como otro tipo de complemento. No es que estén fijos en esa posición y tengan que aparecer siempre ahí. No, es una de las opciones que tienen. Todo esto son formas de matizar tu posición respecto de lo que dices. Y por último hay un tercer tipo de complementos que tienen que ver con la forma en que suceden las cosas que te cuento. Los hechos de los que te hablo pueden ocurrir a menudo, pueden ocurrir por fuerza, pueden ocurrir necesariamente, pueden pasar para sorpresa de todos y así sucesivamente. La ortografía, sabia ella, señala con coma estos 2 últimos tipos de complementos. Eso es una forma de indicar que se sitúan en un nivel diferente al resto del enunciado. Estos 2 últimos tipos de complementos pueden incluso encadenarse, pueden aparecer uno a continuación del otro. Afectan a verbos diferentes y por tanto nada les impide aparecer uno al ladito del otro, como hacen en 114. Sinceramente, muchas veces ganar a la lotería no da la felicidad. Y si hago explícitos el decir y el suceder del enunciado, uno y otro complemento van a ocupar sus respectivos lugares en esa cadena inicial. 115. Te digo sinceramente que sucede muchas veces que ganar a la lotería no da la felicidad. Esta prueba te muestra en qué nivel se sitúa cada uno de esos complementos. En definitiva,
Estos complementos que afectan a toda la oración tienen dos posibilidades. Algunos tienen que ver con la forma en que te digo las cosas y otros tienen que ver con la forma en que suceden las cosas que te digo. Unos y otros debes separarlos con coma. Lo más habitual es que aparezcan en posición inicial, tal como ocurría en los ejemplos que hemos visto hasta aquí, pero también pueden desplazarse al interior o al final, y vamos a seguir aislándolos con comas, porque esas comas son necesarias para decirle al lector que pertenecen a otro nivel. 116. No entiendo, sinceramente, qué ha visto mi suegra en ese futbolista. Y atención, porque la entonación te va a dar una pista para identificarlos. Estos complementos no se integran en la curva entonativa del resto del enunciado. Yo puedo leer ese enunciado sin el complemento sinceramente. No entiendo qué ha visto mi suegra en ese futbolista. Y ese enunciado tiene su entonación. Si introduzco sinceramente, me voy a apartar de la curva de entonación del enunciado y voy a pronunciar sinceramente con su propia curva de entonación. Y esa es la forma de señalar que eso es un incrustado que está ahí, pero que ese no es propiamente su lugar. No entiendo, sinceramente, qué ha visto mi suegra en ese futbolista. ¿Ves? Empiezo con la entonación del enunciado, me voy a otra curva entonativa para pronunciar sinceramente y después retomo la entonación del enunciado. Pues esas son pistas que te ayudan a saber después cómo tienes que puntuar. La entonación te da pistas mucho más fiables que las pausas para saber dónde van las comas. Te voy a mostrar también la versión en que este complemento se va al final del todo. 117. No entiendo qué ha visto mi suegra en ese futbolista, sinceramente. Recuerda, todo enunciado lleva implícita una cadena te digo que sucede que. Cuando la haces explícita, algunos elementos que hasta ese momento se presentaban muy misteriosos van a ocupar su lugar en esa cadena y te van a revelar su naturaleza.